¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Panorama Federal, este recorrido tierra adentro de la Argentina que los convoca a ustedes desde casa y a nosotros, este gran equipo federal, a compartir historias de la Argentina tierra adentro por la pantalla de la TV pública. Así arranca este recorrido de Panorama Federal, hablando de la historia del humor gráfico de los argentinos atesorada en el Museo del Humor. ¿Tienen hambre? ¿Tienen ganas de preparar algo rico para el almuerzo? Enrico y la tradición italiana gastronómica aquí en nuestro país. Cerramos con la enseñanza de la lengua euskera que nos llega con este informe especial que prepararon los colegas de Acequia TV en la provincia de Mendoza. Así, con todo, bien federal, arranca el panorama de hoy. El Museo Nacional del Humor reúne trabajos de grandes maestros de la caricatura, las historietas cómicas y el dibujo. Un espacio para la sonrisa con algo de historia. En el año 2012, fines del 2011, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se alinean los astros y se puede formalizar este proyecto de la creación de un museo que, si bien se llama del humor, comprende también otras artes gráficas como es la historieta, la ilustración e inclusive la animación. Es una participación grande de los artistas en la idea de lo que la forma que iba a tener el museo, que básicamente es una colección permanente con una exposición que en este caso es de humor, de una historia del humor gráfico, y un par de salas para muestras transitorias donde se exhiben colecciones anteriores y también de las nuevas generaciones. Posteriormente, y también por una decisión del gobierno de la ciudad, se crea algo muy novedoso que es el Paseo de la Historieta. El Paseo de la Historieta termina acá en el Museo del Humor. A mí me parece muy importante este museo porque recupera y exhibe ejemplos de una larga tradición de humorismo gráfico e ilustración que tiene este país, que ha tenido genios, gente incomparable. La gente ve todo esto y es un viaje por la historia del país, pero también un viaje por su propia historia. Yo veo acá cosas de cuando yo era nene o veo publicidades antiguas y me traen recuerdos automáticos. Hay mucho de nuestra vida que está reflejado en el humor, y en el humor gráfico y en los dibujos. Es otra manera de contar la historia del país. En esta sección dedicada a la gastronomía nacional, hablamos con Enrico Fantoni, un fotógrafo italiano que vive en Argentina y nos enseña a preparar polpettone, una tradicional receta de su país. Acá en la Argentina yo desde el principio me sentí como en casa. Con los años aprendí que esto era una sensación que tiene que ver con el hecho de que esta sociedad está permeada de idiosincrasias italianas en realidad. O sea, en la manera de comportarse, en la manera de hablar, en la gestualidad. Y me gusta mucho la gente. Para el polpettone lo que necesitamos son carne picada, 800 gramos más o menos, huevos. En la medida de lo posible utilicen huevos orgánicos, nuez moscada, un pedacito, este es un pedacito de jamón, en la parte final del jamón. Bueno, pueden como cortarlo y después picarlo finito, chiquitito, que se amalgame con la carne. La receta original yo la saqué de un libro, la Biblia de la cocina italiana se podría definir, que se llama La scienza
El arte di mangiar bene in cucina, algo así, de Pellegrino Artusi. La palabra polpettone significa esencialmente albóndiga grande, albondigota. Es un pan de carne, en práctica, que está hecho rosolato en una sartén. Le vamos a poner esto, que es un battutino hecho con perejil, zanahoria, cebolla muy poca y apio. Lo vamos a poner en la sartén. Acá el fuego no tiene que ser muy fuerte porque si no se va a quemar sobre todo el perejil. Lo trabajamos así, de manera que todo se incorpore y vaya como sodándose un poquito. Lo sacamos de la sartén para que no se me queme cuando le pongo la carne. Agarramos el polpettone, le damos una forma más o menos así de pelota, ¿no? De esta manera, y después lo metemos en la harina en manera que todos los lados del polpettone estén bien tapados con harina. La sartén está muy caliente y lo que hacemos es adagiare, poner el polpettone así, tac, ahí va. Ahí se le añade el líquido de cocción, que en este caso es agua con una cucharada de harina adentro. Se mezcla de manera que no se ataque, que no se pegue abajo, y se tapa. Y se deja cocinar, te diría, 20 minutos. Una vez que la carne está bien rostizada de todos lados, que se haya puesto marrón, se agarra un vaso de agua, se le pone una cucharada de harina. El agua, si está tibia, mejor, porque así la harina se disuelve. Y este vaso de agua con harina se echa en la olla, de manera que dé líquido necesario para que la carne se pueda cocinar sin pegarse. Y aparte, la función de la harina también es mezclarse con el battutino, de manera que al final te queda una especie de salsa medio espesa por la harina, que se sirve para nappare, se dice, ¿no? O sea, se agarra las fetas del polpettone, se corta y se nappa con esta salsa y un poquito de limón también arriba. El euskera es la lengua vasca, es el idioma más antiguo de Europa y que aún se sigue utilizando en países como Francia y España. En nuestra provincia, cerca de 50 personas motivadas por diferentes intenciones y legados culturales y familiares se acercan todas las semanas al Centro Vasco para aprender el idioma. Bueno, el euskera es el idioma del País Vasco. El País Vasco que está... que en realidad en este momento tiene 3 administraciones, una parte en el sur de Francia, otra parte en el norte de España y la otra en Navarra. Pero que desde el siglo VII antes de Cristo, o 7000 años antes de Cristo, ya ese pueblo ya vivía en ese lugar. Por lo tanto, en este momento es el pueblo indígena más antiguo de Europa. Y su idioma también, el idioma indígena más antiguo de Europa. Es un idioma difícil de aprender, digamos, la preparación que tenemos nosotros, todos, generalmente se orienta hacia el inglés. Entonces el euskera tiene diferencias muy importantes, no es como el inglés, es difícil. Significa ponerse, estudiar, etcétera, etcétera. Y bueno, y sobre todo, lo más importante de todo, que encontramos un lugar, o yo por lo menos, encontré un lugar de contención, ¿no? Si acá nos reunimos una vez por semana, nos reunimos los viernes también, que se hacen asados, o festejamos las fiestas vascas también. A mí me encantan los grupos de euskera porque son muy heterogéneos en cuanto a por qué quieren estudiar euskera. Mucha gente, obviamente, por una cuestión de sentimientos y de relación con su pasado, con sus antepasados, sus padres, sus abuelos. Otros porque a lo mejor se van a ir a vivir allá o tienen una beca
otra gente que ha vivido allá y no lo ha aprendido y viene a aprenderlo acá porque le interesó. Otra gente que estudia la carrera de lengua y literatura y le interesan las lenguas, sobre todo las lenguas indígenas, porque esta es una lengua indígena de Europa, pero indígena. O sea, la motivación es muy diversa. Es la segunda vez que lo intento. La primera vez lo desestimé, pero ahora tengo razones. Mis nietos que viven en España, en Navarra, intercalan saludos, palabras, modismos en vasco y yo me siento, no me quiero sentir ajena. Entonces, para poder integrarme, Alicia es una gran profesora. Así que espero poder lograrlo. En lengua euskera, en castellano, en español, en inglés, en francés, el plato de Enrico nos dejó a todos con mucho hambre. Así que ahora, después de la pausa, vamos a hablar de música, basta de comida. Y te traemos a un gran talento que hace música litoraleña con el acordeón.